17 de mayo de 2024. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en una nueva edición del programa Desde el Parlamento. Les saluda Karen Erazo. 129 aniversario del natalicio del general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino, para hablar sobre su legado, su historia, su familia, la honestidad del general Augusto C. Sandino. Está con nosotros el día de hoy el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y presidente de la Academia de Geografía e Historia. Grandísimo, Muy pero largo. así es. ¡Qué bárbaro! Bienvenido, diputado. Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí siempre en mi casa, en mi canal. Así es, bienvenido. Es un gusto, sobre todo, para ampliar conocimientos sobre lo que fue, lo que es y lo que seguirá siendo el general Augusto C. Sandino. Hablábamos el 4 de mayo a inicios de este mes sobre el Día de la Dignidad Nacional, el por qué es el Día de la Dignidad Nacional, pero todo esto conlleva a una historia que hay que seguir estudiándola, investigándola, sobre lo que ocurrieron en aquellos años, ¿verdad? Con todo el quehacer del general Augusto C. Sandino. Me gustaría iniciar por lo más básico, ¿verdad? El general nació un 18 de mayo, sus padres, su familia, bueno, su hermano falleció con él. ¿Qué se dice alrededor de toda esta historia? Bueno, mira, Sandino nace el sábado, cumple 129 años de nacido. Nace en Niquinomo. Él es hijo de un rico cafetalero y comerciante de Niquinomo, don Gregorio Sandino, quien tiene una relación con una trabajadora de su finca, y fruto de esa relación, pues nace Sandino. Sandino tiene una niñez bien difícil. Su madre, por ser una campesina, pues tiene muchas dificultades económicas. Además, Margarita Calderón, la esposa de la mamá de Sandino, tiene otros hijos, y entonces tiene una vida bien difícil. Debido a ello, Margarita envía a Sandino a casa de un familiar, y posteriormente Sandino pasa a la casa de su padre, don Gregorio, y comienza a trabajar allí y a darle apoyo a su padre. Sandino tiene unos hermanos, tiene tres, por el lado paterno, Sandino tiene 3 hermanos, 2 hermanas, y el hermano, el coronel, que muere con él el día que lo asesinan. De los otros hermanos de Sandino por parte de madre, pues me ha sido muy difícil la investigación. Estoy trabajando en eso, pero la realidad es que cuando Sandino se traslada con su padre, se transforma en un soporte en cuanto a la administración y el trabajo con su padre. Ya le dan, recordad que en esa época, pues, el hecho de decir que hijo ilegítimo, que esas diferencias familiares provocaban traumas dentro de la familia misma, pero Sandino, con el apoyo que da, pues se logra ubicar dentro de la familia Sandino-Tífer. Pero ¿qué pasa? Sandino comienza a trabajar con su padre, y a la edad de 17 años él tiene el primer impacto que le da el llamado de patria, porque en 1912 hay que establecer primero que Nicaragua fue intervenida por 20 años por los norteamericanos. Primero estuvieron de 1912 hasta 1925, y vinieron
la intervención del 12 fue para enfrentar la revolución que impulsaba un líder liberal, el general Benjamín Zeledón. Benjamín Zeledón muere después de la batalla del Coyotepe y la Barranca, que viene en retirada por el ataque de los marinos norteamericanos y el ejército conservador, y trata de unirse con sus tropas que están en Jinotepe, pero es emboscado en un lugar que se llama El Arroyo y es asesinado, y posteriormente lo llevan en una carreta exhibiéndolo por todos los pueblos, y precisamente es cuando se topan con Sandino, que va para una de las fincas de su papá y ve el cadáver de Zeledón, y a él se le queda en la memoria y en la mente la imagen del patriota. Eso fue algo que le quedó a él y que posteriormente le sirvió cuando reestructuró y enfocó su vida en la lucha por la defensa de la soberanía nacional. Entonces, Sandino está en Niquinomo y de repente tiene un pleito con un tipo que se llama, no se me olvida a mí, Dagoberto Rivas, que hijo de un prominente conservador. Ahí dicen que la discusión fue, unos dicen que fue porque este Dagoberto ofendió a doña Margarita Calderón, la esposa de Sandino. Otros dicen que fue por una discusión por negocios, venta de granos, etcétera. Lo cierto es que Sandino le pega un balazo a Dagoberto y entonces tiene que salir huyendo de Niquinomo. Y entonces él se va a Honduras, trabaja en Honduras, después pasa a Guatemala, después pasa a México, donde comienza, digamos así, a embuirse el pensamiento de Sandino de ideas revolucionarias, porque está en México, hay en fermento una gran revolución mexicana, están las ideas agraristas, las ideas cooperativistas, los pensamientos sindicalistas, y ahí Sandino hasta tiene incidencia los pensamientos masónicos, esotéricos, etc. Entonces, estando trabajando ahí en una petrolera en México, explota en el 25. En el 25 los marinos se van de Nicaragua de 1912 a 1925. Son 13 años los que están en Nicaragua, ¿verdad? Entonces se van los marinos porque se acaban las diferencias que hay entre liberales y conservadores, se forma un gobierno de unidad entre liberales y conservadores, y resulta electo presidente Adán Solórzano y Juan Bautista Sacasa, que es liberal, como vicepresidente. Entonces, estamos hablando de 1925, hay un nuevo gobierno, parece que ya se estabilizó la paz en Nicaragua y se van los marines por eso en el 25, pero a inicios del 26, los infaltables, Chamorro, Emiliano Chamorro, le da un golpe de estado a Solórzano y se impone como presidente él de Nicaragua. Entonces comienza nuevamente la revolución. Los liberales se alzan porque dicen que si ya no está Solórzano, el presidente tiene que ser Juan Bautista Sacasa, y se inicia una lucha que comienza en Puerto Cabeza. Entonces, ante eso, los norteamericanos miran que no pueden seguir manteniendo esa situación de guerra y desconocen a Chamorro. Entonces Chamorro, tratando de escurrir el bulto, designa a un señor Uriza, y un tal Uriza, para que lo sustituya como presidente. Entonces los norteamericanos no aceptan a Uriza tampoco, pero negocia a Chamorro que termine el periodo presidencial Adolfo Díaz y que el poder quede en manos de los conservadores.
Los liberales, por supuesto, no aceptan eso y comienza lo que se llama la guerra constitucionalista del 26, después del lomazo que da Chamorro a Solórzano en el 25. Entonces, es en ese contexto que Sandino regresa a Nicaragua. Pero hay una cosa interesante, Sandino regresa en el 26, embuido ya de la visión revolucionaria que se necesita y para el momento, pero además él va a su Niquinomo, a su pueblo, y quiere, con la platita que trae, quiere abrir un negocio, pues. Pero resulta que el tal Dagoberto Rivas, al que él valió, en esa época, ya en el 26, es el alcalde de Niquinomo. Entonces le hace la vida imposible y lo quiere volver a echar preso. Entonces, Sandino se va a trabajar a la Segovia, en San Albino, y ahí comienza a formarse el ejército revolucionario sandinista, que después se integra en el ejército constitucionalista que lideraba Juan Bautista Sacasa y que uno de sus, el segundo al mando, podría decirse así, era Moncada. Entonces Sandino comienza a pelear y hace batallas y llega, ataca Cotal, ataca diferentes lugares y se granjea un reconocimiento en la Revolución Liberal. Él se transforma en un general liberal, llega a tener hasta 800 hombres a caballo y sucede la traición de Moncada. Pues cuando ya la Revolución Liberal viene triunfando, Moncada entrega la revolución en el acuerdo que hace con Stimson en el Espino. Allí es donde Sandino, con otro general, el general Sequeira, Francisco Sequeira Cabuya de Chinandega, dicen que no están de acuerdo con lo que se acordó ahí. No se firmó, se acordó. Y dice Sandino, decide seguir su lucha. Y ahí es donde el famoso que Sandino le pregunta a su tropa que quiénes son los que se van a ir con él, pues a seguir peleando contra los yanques. Porque el enfoque de Sandino es bien claro. Hasta el acuerdo del Espino Negro, lo que había era una guerra civil. Ahora que se ha traicionado la revolución y se ha traicionado la voluntad del pueblo y dentro del acuerdo, que esa es una de las cosas que más le repugnaba a Sandino, era que dentro del acuerdo que hizo Moncada se establecía que las tropas norteamericanas podían continuar en Nicaragua. Pero a mí se me olvidó decirte que cuando ya los gringos reconocen a Adolfo Díaz después del golpe, que está Chamorro y después quiere ser Uriza y al final queda Díaz, entonces Díaz vuelve a llamar a las tropas norteamericanas que se acababan de ir en el 25. Entonces, a partir del 26, vuelve nuevamente la intervención norteamericana que finaliza en 1933 cuando Sandino derrota a los yanques y los hace que se vayan. Entonces, tenés del 12 al 25, ¿cómo es? Del 12 al 25 tenés... la cosa es que son 20 años, son 10 años, son 13 años 13. Por un lado, y después del 25, 13, sí. Y del 26 al 33 son 7, entonces son 20 años de intervención. Entonces Sandino lucha contra la intervención del 26 al 33, y que es cuando lo expulsa. Entonces Sandino dice: bueno, la lucha ya no es una guerra civil, mi lucha ya no es una guerra civil. Mi lucha es una guerra para erradicar al invasor del país. Y entonces se vuelve en una guerra nacionalista, antiintervencionista. Y ahí hay una anécdota sobre la bandera que usa Sandino después que se rebela contra el acuerdo del Espino Negro. La bandera de Sandino
durante la Revolución Constitucionalista era la bandera roja liberal. Pero como para él, Moncada y el Partido Liberal han traicionado los ideales nacionalistas que tenía la Revolución Constitucionalista, él agarra la bandera roja y le agrega un pedazo de bandera negro. Entonces, la bandera de Sandino se transforma en rojo y negro, porque significa que Sandino dice, yo ni me rindo, ni me vendo, y yo quiero patria libre o morir. Entonces, eso es lo que significa la bandera, patria libre o morir. Entonces, muchas personas creen que Sandino trae la bandera roja y negra porque es influencia de México, de los sindicalistas mexicanos, y hay reminiscencias que en la Revolución Francesa también se usaba la bandera rojo y negro. Es más simple. Sandino usa su bandera roja mientras está defendiendo la Revolución Liberal, pero cuando ya la lucha se transforma en una lucha por expulsar a los gringos, su bandera ya es rojo y negro, que representa su lucha por la vida o por la muerte, pero ahí no hay señal, ¿verdad? Entonces Sandino comienza su batalla. Sandino aproximadamente tuvo unos 500 combates, enfrentamientos durante toda la revolución liberal constitucionalista, y cuando ya la revolución sandinista se vuelve nacionalista, antiimperialista. Pero lo interesante de esto es que Sandino hace un largo caminar en la construcción de un ejército que no es solo nacional, sino que se llena y se nutre de voluntarios internacionalistas, que son los que integran el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que le da un montón de victorias pues al ejército, y que se transforma en el terror de los yanques, pues en especial por la valentía de la gente que acompaña a Sandino en estos combates. Aquí hay que destacar una cosa bien interesante, porque en toda lo que se ha escrito de Sandino, con raras excepciones, no se hace el reconocimiento que deben de tener las mujeres que participaron en la lucha sandinista. Y Sandino en 1933, pocos meses antes de que lo asesinen, Sandino dice que hay que hacerle un reconocimiento especial a las mujeres que participaron en la revolución y que son miembros o miembras, no sé cómo se dice, del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y no solo, muchas veces la gente se confunde y ve el rol de las mujeres como atendiendo heridos, como haciendo la comida, lavando ropa. Y ahí me gustaría hacer una pausa, diputado, porque quiero consultarle, vamos a hacer un corte informativo, pero antes de irnos al corte, para que cuando regresemos, consultarle cómo es ese proceso cuando conoce el general Sandino a Blanca Arauz, la participación que de las mujeres dentro de todo este proceso revolucionario. ¿Cómo se integran mujeres, que no solamente estamos hablando de nuestra heroína Blanca Arauz, sino que hay otras mujeres que se fueron integrando a la lucha, y que incluso cuando se conforma el tema del cooperativismo, ahí están también ellas son las que asumen el tema de las mujeres? ¿Y cómo fue todo este proceso? ¿Cómo Sandino se enamora de esa mujer que deja un gran legado también, pues, no solamente para la historia de Nicaragua, sino que las mujeres y su participación hoy en día, la dignificación, la equidad de género, tantas cosas que hay alrededor de todos estos temas? ¿Cómo fue hay una película de
de Sandino, que es una película que uno ve pues y se imagina cómo fue ese momento, pues ese proceso de la telegrafista de San Rafael que llega a casarse nada más y nada menos con uno de los grandes de Latinoamérica. Vamos a hacer un corte informativo y regresamos con más. Bien, continuamos con más aquí en Desde el Parlamento. Diputado, ¿cómo conoce Sandino, el general Sandino, a la heroína Blanca Arauz? ¿Cómo es ese proceso? Porque según entiendo, fue un proceso bastante rápido entre el momento en que se conocen, se casan y él tiene que partir, salir a su misión. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, recordad que la familia Arauz era la que manejaba el telégrafo en San Rafael del Norte. Y para esa época no habían celulares, no habían radios, no habían otros medios de comunicación como el telégrafo. Entonces, en una guerra, el telégrafo es un elemento fundamental de comunicación con las tropas o para desinformación también. Entonces Sandino llega y conoce a la familia Arauz y conoce a Blanquita, que en esa época tenía 18 años, creo que tenía, era una chavala, pero era una chavala bien inteligente, con gran capacidad y asume un rol trascendental en la lucha sandinista, porque ella no hay que verla solo como la esposa de Sandino, sino hay que verla como la mujer que se convirtió en su momento en la principal asesor de Sandino en temas. Estaba leyendo yo hace unos días algunos aspectos donde Sandino a veces se excedía iba a tomar decisiones, y entonces la mujer más reflexiva le recomienda a su marido y le dice, mira, tal vez mejor hacer esto, el otro. Entonces Sandino acepta la perspicacia y el buen tino de Blanquita en la toma de algunas decisiones. Además, Blanquita fue un elemento aglutinador dentro de la tropa sandinista en el Chipote, porque cuando Blanquita se va con Sandino al Chipote, ella se transforma en un elemento catalizador alrededor de Sandino. Ella enseñaba, alfabetizaba, ella organizaba actividades para que la tropa se distensionara. Y lo más importante, cuando se da la negociación con Sacasa, que Sandino propone el acuerdo de paz, el principal eje, motor de comunicación y de servir como intermediario para que se lograran los acuerdos, es Blanca Arauz. Y además hay que ver el aspecto del sufrimiento de Blanca Arauz. A Blanca Arauz la manda a echar presa a Moncada, y a ella la traen y la tienen recluida en un convento en León. Y entonces ella sufrió mucho lo que no le podían hacer a Sandino, porque un aspecto importante de Blanquita, que ella nunca desconoció, ni dijo, ni abjuró de Sandino, su esposo, y siempre mantuvo una visión clara de que ella tenía que estar en el trabajo de información importante, porque a través del telégrafo se manejaban un montón de cosas trascendentales y era Blanquita la que las manejaba. Entonces, tal vez, bueno, hay fotos de Blanca en el Chipote disparando con rifles, etcétera, pero ella no participó en ningún combate, pues Sandino no lo hubiera dejado, pero sí tuvo una gran incidencia en muchas de las tomas de decisiones trascendentales en cuanto a la guerra de liberación en Nicaragua y en cuanto al respeto de Sandino. Cuando muere Blanquita, leía que Sandino pasa casi postrado un día, y el impacto
fue terrible. Y Sandino le quiere que Blanquita sea el símbolo de la paz en Nicaragua, porque para Sandino Blanquita muere en un momento en que se está consolidando la paz, que era el acuerdo con Sacasa. Entonces, Sandino quiere proyectar, y así debemos de proyectarla, como la mujer que incidió para que en Nicaragua hubiera paz y para que en Nicaragua se lograra los beneficios que estamos logrando para los nicaragüenses. Ahora, el general Sandino, Blanca Arauz, logran tener a una hija. Sí, Blanquita. Blanquita Segovia. Y de ahí viene todo un legado de igual manera. Pues una hija, al menos pues se logró. Bueno, Blanquita eso, tuvo el problema es que como estaba en la montaña, primero tuvo creo que 2 abortos, después ella estando presa en León también tiene un aborto, entonces solo logran, nace Blanquita, pero Sandino estaba, él estaba con la visión de que quería tener, y la misma Blanquita quería que darle un hijo varón a Sandino. Realmente no se logró porque Blanquita murió desgraciadamente al nacer su hija, pues siendo a los muy pocos. joven. Sí, y murió bien joven. Entonces, pero la unidad, la unión que lograron ellos consolidar y el nacimiento de su hija, pues le dio muchas satisfacciones tanto a Blanquita y a Sandino, que por lo menos recompensaron los sinsabores de la lucha, porque las separaciones eran dolorosas, la situación de persecución a la familia, los gringos llegaron hasta hacer que toda la familia Arauz fuera sacada de San Rafael. Les quitaron el telégrafo. Y de hecho, siendo niña, Blanca Segovia tuvo un proceso de crecimiento bien es decir, una situación en crisis, y definitivamente solo la entereza de carácter de Sandino lo hizo sobrellevar esas situaciones que se vivió en relación a su esposa. Bien. Hoy en día yo creo que ahí está el reconocimiento. Tiene poco de haber fallecido Blanca Segovia, la Blanquita Segovia, ¿verdad? Que con mucho cariño se le recuerda. Y qué mujer más firme en su pensamiento. Nunca titubeó, nunca, siempre estuvo al lado de la revolución, siempre ha estado al lado, y hasta el último momento fue fiel al ideal y al pensamiento de su padre y de su madre, y es un reconocimiento que tenemos que hacerle. Y ese reconocimiento debe ser extensivo también a los nietos de Sandino, porque han sabido estar firmes con el pensamiento de Sandino y con los que enarbolan el pensamiento de Sandino, porque ellos nunca han servido de caja de resonancia del imperio ni de los traidores. Y es interesante, algo que me recuerda ahora, que cuando se da el rompimiento con Moncada en el Espino Negro, en Tipitapa, Sandino dice que su lucha ya no es en una guerra civil, sino una guerra contra los invasores y contra los traidores a la patria. Eso es importante que lo dice Sandino, y eso es la premisa que tenemos que tener presente todos los que estamos trabajando y forjando este destino nuevo y de paz que es el legado sandinista, para saber señalar con el dedo acusador a los traidores a la patria. Usted que anda en estas investigaciones tan importantes, debo de preguntarle, ¿qué pasó con los 3 hermanos de Sandino
por parte de su padre, pero los de Gregorio Sandino. sí, que son los sandinos Tífer. Sí. Pero ¿qué pasó también con el resto de la familia? O sea, por parte de los Calderón. Mira, por parte de los hermanos de don Gregorio, pues Sócrates murió con Sandino. Bueno, los ejecutaron por separado, porque a Sandino, cuando viene bajando de la curva, lo capturan con los generales Humansor y Estrada y los llevan a fusilar aquí al lado del barrio La Reinaga. Después ataca la guardia la casa de Sofonías Salvatierra, que es un ministro de esa casa, donde están hospedados Sócrates Sandino y está hospedado el que posteriormente fue fundador del Frente Sandinista, el coronel Santos López. Entonces llegan ahí la guardia, balacea la casa y matan a Sócrates, matan a un niño que estaba allí de 12 años que no tenía nada que ver, y el general Santos López escapa a punta de bala y se va para Honduras y posteriormente integra la fundación del Frente Sandinista. Entonces, a Sandino y a sus generales abren una fosa ahí en el barrio La Reinaga, y hasta ahí llevan los cadáveres también de Sócrates y del niño y los entierran a todos. Posteriormente, eso fue en el 34, en 1934, cuando matan a Sandino. Pero 10 años después, según lo que se dice, en 1944 Somoza manda a desenterrar los cadáveres de los generales y del coronel Sócrates Sandino y del niño, y posteriormente los queman y sus cenizas son lanzadas al lago Solotlán. Entonces es la historia del destino de los cuerpos de estos héroes. Y la realidad es que no con esto se pretendía pues que no quedara ni una simiente de Sandino que sirviera como símbolo para la lucha, pero es que no sabe que las cenizas de Sandino, al tirarlas al lago, se regaron por todo el país, y su fruto está ahora en esta revolución que está germinando con más desarrollo y progreso para el país. Bien, en el 2009 la Asamblea Nacional aprueba una ley que declara héroe nacional el general Augusto C. Sandino, declaración del patrimonio histórico cultural de la nación, el conjunto urbano de la avenida peatonal, que es esta avenida que nosotros tenemos por acá cerca en la Asamblea Nacional, y asignación de bienes a la Asamblea Nacional. Una ley que viene a declararlo héroe nacional y que es a través del gobierno del comandante Ortega, de la compañera Rosario, como parte de ese gran reconocimiento al legado, lucha, que quedó para hoy y para siempre. Sí, es que no, yo pienso que nuestra deuda con Sandino es una deuda insalvable, porque nunca vamos a tener los méritos suficientes para tener que dejar de agradecer a Sandino lo que proyectó para nuestro país. Sandino, además de ser un luchador, un forjador de pensamiento y de un ideólogo, Sandino fue un visionario. Él vislumbraba para su país como eje fundamental del desarrollo, por ejemplo, las cooperativas. Y los enemigos de Sandino, una vez que lo asesinan, al día siguiente mandan a desbaratar las cooperativas que tenía Sandino y hacen una masacre en Huihuilí con los sandinistas. Pero mira, no pudieron. Hoy las cooperativas son un eje fundamental del desarrollo del país y están reivindicando
a miles y miles de campesinos que tuvieron fe y confianza en este gobierno que está reivindicando esas propuestas y esos proyectos sandinistas. Sandino hablaba de la reivindicación de la mujer y ahora mira cómo estábamos. Vos estabas hablando de la igualdad de género, de que ya los hombres nos estamos quedando atrás, pues, ¿no? Y ya aquí en la asamblea, ya en la directiva ya tenés más mujeres que hombres, en el gabinete ya tenés más mujeres que hombres. Entonces ahora los hombres lo que vamos a pedir es identidad de género, igualdad de género, porque nos estamos quedando atrás. Pero esa es la realidad. Sí. El pensamiento de Sandino trasciende el tiempo, trasciende los espacios y se proyecta hacia diferentes esferas de la sociedad nicaragüense que están transformando y modelando un modelo, valga la repetición, que es ejemplo para el mundo. Y me gustaría retomar algo que menciona referido al tema de las cooperativas, y vemos, creo yo, ¿verdad?, desde mi punto de vista, este es el ejemplo vivo de lo que significa un legado. Y voy a leer una información que nos dio aquí, creo que si no mal recuerdo, en febrero, la ministra de Economía Familiar, refiriéndose al tema del cooperativismo. Y vean qué importante y cómo desde aquellos años, cuando estamos hablando de 1900 y pico a un 2024, qué cambios más grandes se han venido dando desde que se implementa, por idea del general Sandino, el tema del cooperativismo. Actualmente, hasta febrero, 90.293 mujeres están en cargo de dirección como parte de la promoción de la política de género impulsada por el GRUN, y se registra un total de 582 cooperativas conformadas únicamente por mujeres, es decir, 17.294 socias que aportan a la economía nacional. No, es trascendental y no es solo, digamos, el número de cooperativas, sino lo que representan en la producción, en la productividad, en el crecimiento del PIB. O sea, es un motor trascendental que fue lo primero que visualizó Sandino y que trataron de destruir. Ahora, si nosotros tenemos reconocimientos físicos que le podemos hacer al general Sandino, tenemos los monumentos de Sandino que nos representan. El monumento creo que en la mayor parte de los municipios del país. Todos los municipios tiene que haber, en escuelas, en universidades. Hay actividades específicas en la fecha del nacimiento o del paso a la inmortalidad de Sandino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí, el mayor reconocimiento que le podemos hacer a Sandino, el mayor reconocimiento a su obra, a su gesta, a su proyección, es actuar y comportarnos dentro del pensamiento de Sandino y que éste se proyecte y se transforme en más beneficios para la población. Por eso yo siempre lo digo, que en Nicaragua va a progresar, va a seguir su desarrollo en la medida que nos transformemos en verdaderos recipiendarios del pensamiento sandinista, que es un pensamiento que se está renovando, que está innovando y que está generando más transformaciones en nuestro país. Bien, vamos a hacer un último corte informativo y vamos a regresar en la parte final del programa desde el Parlamento. Hoy hablamos sobre todo ese legado y todo lo que hizo, toda su herencia que dejó para Nicaragua el general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Ya volvemos. Hay muchísimo que hablar, hay cosas que no sabemos, cosas que no conocemos, y yo creo que es justo y necesario saberlo. Sí, aprovecho para anunciar que estoy trabajando desde hace 2 años un libro sobre Sandino y lo voy a titular, por lo menos provisionalmente está El Sandino que no conocemos, porque está referido a cosas que no son, que
que han sido muy conocidas, tal vez en algunos aspectos, en otros lados están, pero vistas a mayor profundidad sobre aspectos del general Sandino, por ejemplo, la influencia, digamos, esotérica y espiritual que tuvo Sandino, que es una realidad, la influencia masónica, porque Sandino fue iniciado en la masonería y eso tiene su incidencia en el pensamiento y en la manera de ser del hombre, porque la masonería es una escuela filosófica que busca la perfección del ser humano. Entonces, Sandino andaba nutriéndose de todo. Sandino era como una esponja, y posteriormente eso lo transforma en su pensamiento, que no lo escribe de una manera completa, pero que en todas sus partes de guerra, en todos sus comunicados, etcétera, está condensado ese pensamiento que ahora está siendo implementado por la revolución y por el gobierno de Daniel y de Rosario. Ahora, con Sandino no terminás de investigar, hay aspectos que no se conocen muchos, hay muchas participantes en la revolución de Sandino que no se les ha dado el lugar que corresponde, entonces hay que trabajar mucho, investigar. Por ejemplo, vos decías un aspecto muy interesante. Bueno, yo conozco de la vida de los hermanos de Sandino, que son los Sandino Tífer. Por parte de su padre, tiene tres hermanos, dos hermanas y un hermano, Sócrates, que muere con él, y después otra hermana que muere muy joven, y habría que ver el destino digamos, y la proyección familiar que tiene esa otra hermana de Sandino para conocer dónde están, qué están haciendo. Y debe haber toda una descendencia. Claro, eso es interesante. Y en el caso de los hermanos de Sandino por parte de madre, pues también habría que dar, porque no hemos podido encontrar nada sobre eso, solo se habla de sus hermanos, pero no. Yo vi una foto donde aparece doña Margarita Calderón y con Sandino y con los que supongo yo son los hermanos de Sandino, pero no he podido encontrar una fuente confiable para poder tener una afirmación. ¿Qué se hicieron? Si existen esos hermanos o no existen. ¿Dónde están? Debe de haber toda una... Tiene muchísimo trabajo. Pero es interesante. Si lleva 2 años ahorita y el libro todavía no está concluido, imagínese lo que le falta. Sí, es que hay aspectos, por ejemplo, que hay que reflejar. Yo te decía que los informes de los marinos norteamericanos solo informan que hay aproximadamente, no recuerdo la cifra exacta, 250 muertos en la campaña de Nicaragua, como le llaman los gringos, 400 heridos, pero yo entiendo que deben de haber más muertos. Y hay el caso, por ejemplo, de muchos nicaragüenses, muchas mujeres nicaragüenses que se casaron o se rejuntaron con norteamericanos y tuvieron hijos de norteamericanos. Yo conocí a un que era medio pariente mío, que era hijo de un capitán, Harold Trogler, que estuvo aquí durante la intervención y que murió en la guerra contra Sandino, y él tuvo aquí un hijo con la señora, y ese tuvo una gran descendencia aquí, los Trogler, que vivían en la colonia, no me acuerdo dónde vivían. Pero te digo pues que hay muchas cosas que investigar. Imagínate ubicar quiénes son. Yo por lo menos ya ubiqué la tumba del capitán Buchanan, que fue el que murió en el combate contra Francisco Cabuya. Y tengo la foto de la tumba donde dice dónde murió, y que murió en acción de combate en Nicaragua. Entonces, todas esas cosas, proyectarlas, por ejemplo, el tipo de armas que se usaron contra Sandino. ¿Y qué pasó con la descendencia eran 30 con él? Bueno, la historia del 30 con él, eso es parte de la canción que todos conocemos. Pero
viendo y revisando, realmente al Chipote no se fueron solo 30, porque y Sandino menciona los 29, pero eran lo que él consideraba que era su estado mayor, pero había un montón de gente que también se fue y que no están incluidos en los 29, y si a eso hay que sumarle las mujeres que acompañaban a esa gente. Entonces la canción está bonita, pero los que se fueron con Sandino a la lucha 30. no eran 30, porque ahí otra vez se vuelve a purgar a las mujeres, porque leyendo un trabajo que hizo el coronel Santos López, Santos López es el que más recupera el accionar de las mujeres en la lucha sandinista, y en un informe que hace dice que a la par del Estado Mayor que estaba en el Chipote, habían 15 mujeres, de las cuales 3 eran salvadoreñas, y esas 3 salvadoreñas eran Teresa Villatoro, Lalicia Villatoro y una sobrina de la Villatoro, que las Villatoro fueron excelentes combatientes, esas no fueron que estaban en el cuartel cuidando esto, el otro, no, era combatiente. De trincheras. La Teresa Villatoro era de trinchera. Entonces es interesante dar todos esos datos, porque hay que rescatar el rol de la mujer en la lucha sandinista como combatiente, que fueron las que heredaron ese vigor y ese sacrificio a las mujeres del Frente Sandinista, que dieron su vida en la construcción de una sociedad mejor. Bien, esperamos con mucha ansia poder leer pronto ese libro que va a tener, tiene toda una investigación de cosas que no conocemos, sí, de la vida del general, de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino. Diputado, muchísimas gracias. A la orden, ahí estamos. Por habernos acompañado el día de hoy. Hay muchísimos temas que vienen, que podemos estar aquí conversando. Qué bonito es hacer así, ¿verdad? Una conversación. Una dinamia. Una conversación, y además ir conociendo sobre nuestra historia. Yo creo que estas son las cosas que se deben de ir ampliando, más conocimiento. Es bonito, estos temas son muy bonitos, y sobre todo cuando hay cosas nuevas de qué hablar. Y ya vemos que esta investigación, que ha llevado años, va a estar bueno ese libro. Lo esperamos. Ahí lo vamos a traer, ahí lo vamos a presentar. Bueno, ahí está pues. Vamos a ver cuándo, esperamos que sea pronto. Gracias por habernos acompañado, gracias siempre por atender nuestras invitaciones para estar aquí en el programa Desde el Parlamento. Este es su casa, el Canal 98. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite.